Durante más de 400 años, un río partió a México en dos. No era una frontera política, ni una línea imaginaria en un mapa. Era una barrera de agua furiosa que cobraba vidas, destruía economías y separaba familias por generaciones. Su nombre, el río Tecolutla, un monstruo que los habitantes de Veracruz temían y respetaban por igual. En temporada de lluvias, el Tecolutla se transformaba. Crecía hasta 14 metros de altura, una bestia de lodo y corriente que se tragaba puentes enteros y devoraba fortunas. Esta fuerza de la naturaleza no solo aisló comunidades durante siglos, también creó una división cultural tan profunda que sus efectos todavía se sienten. Cuando Hernán Cortés llegó a estas tierras en 1519, sus cronistas documentaron el poder del río. Las tropas españolas, acostumbradas a los ríos europeos, se encontraron con una corriente tan violenta que ni los caballos más fuertes podían mantenerse en pie. Los soldados que intentaron cruzar a nado fueron arrastrados al instante. No tuvieron más opción que desviarse 75 kilómetros tierra adentro, solo para encontrar un punto donde la corriente perdiera algo de su furia. Los totonacas, que habitaban la región, conocían bien a su río, no lo desafiaban. Durante generaciones, desarrollaron un sistema de señales de humo para comunicarse entre las riberas, porque sabían que cruzar era jugarse la vida. Cuando llegaban las lluvias, simplemente aceptaban que el norte y el sur quedarían aislados durante meses. Pero lo que para ellos era una realidad aceptada, para el México independiente se convirtió en un problema económico brutal. El río Tecolutla no solo dividía pueblos, cortaba por la mitad la ruta comercial más importante de la vainilla mexicana. Veracruz producía la mejor vainilla del mundo, un producto tan valioso que lo llamaban el oro negro vegetal. Y este río estaba justo en medio del camino, ahogando el paso entre las plantaciones y los puertos de exportación. El 23 de septiembre de 1785, la historia del río se escribió con sangre. Una embarcación improvisada, cargada con 47 almas, se lanzó a las aguas. Eran comerciantes de vainilla, familias enteras que volvían de la feria de Papantla. Llevaban 3 días esperando a que el río bajara, pero la necesidad de volver a la chamba los empujó al riesgo. A mitad del camino, una corriente oculta, una trampa del río, volteó la lancha como si fuera un juguete. Desde la orilla, el horror. Gritos ahogados por el rugido del agua. Solo 8 personas lograron sobrevivir, aferradas a los pedazos de madera que flotaban. Los registros de la parroquia cuentan cómo los cuerpos aparecieron durante semanas, a más de 20 kilómetros río abajo. Esta no fue una tragedia aislada. Era una más en la cuenta interminable del Tecolutla. La gente de la región empezó a llamarlo por su verdadero nombre, el río que come gente. Nació una leyenda. Decían que el río tenía hambre y que cada cierto tiempo cobraba su tributo de vidas humanas. Décadas después, durante la intervención estadounidense de 1847, el ejército mexicano se enfrentó al mismo enemigo. Necesitaban cruzar tropas y suministros para defender Veracruz. Los ingenieros militares diseñaron un puente de madera, una promesa de control sobre el río. Trabajaron sin descanso, usando los árboles más recios de la zona. Levantaron una estructura que parecía invencible. Duró exactamente 72 horas. En la madrugada del tercer día, un crujido aterrador rompió el silencio. Antes de que nadie pudiera reaccionar, la corriente arrancó los pilares como si fueran palillos. El puente entero fue devorado por el río. Sus restos aparecieron días después en el Golfo de México. El ejército tuvo que volver a las viejas balsas, perdiendo un tiempo que contribuyó a la derrota.
Para la segunda mitad del siglo XIX, el problema ya no era solo de vidas, sino de la economía nacional. México era el rey de la vainilla, un negocio de millones. Pero el tecolutla era una aduana mortal en medio de la ruta entre las plantaciones y el puerto. Los comerciantes enfrentaban una elección imposible: arriesgar la carga en el cruce, o tomar un rodeo de días que mataba el precio en el mercado internacional. Los archivos de la nación son claros. Se perdían 2 millones de pesos cada año solo por los retrasos y los accidentes. Cargas enteras de vainilla, el oro negro, terminaban en el fondo del río. La sangría económica era insostenible. Para 1860, el gobierno finalmente autorizó un sistema oficial de transporte. 12 chalanes, barcazas grandes y pesadas, comenzaron a operar en el tecolutla. Cada uno podía llevar hasta 20 personas o 2 carretas cargadas. Las tarifas eran fijas: 2 reales por persona, 4 por carreta. Parecía poco, pero el negocio era constante. Esos fierros flotantes generaban 18,000 pesos al año. Al mando de estas embarcaciones estaban los chalaneros, hombres que habían pasado su vida entera aprendiendo a leer el río. Conocían cada remolino, cada corriente traicionera. Sabían interpretar el color del agua, el sonido de la corriente contra las piedras. Pero ni toda esa experiencia podía domar al tecolutla. Entre ellos circulaba un dicho que helaba la sangre: el río siempre cobra su precio. La pregunta no es si te lo va a cobrar, sino cuándo. Quisieron enterrar esta historia bajo toneladas de concreto, pero nosotros la desenterramos. Si exiges la verdad, suscríbete a Secretos de los Descubrimientos Mexicanos. Y el río cobró. El 15 de octubre de 1888, la región vio el apocalipsis. El tecolutla creció 14 metros sobre su nivel normal en solo unas horas. No fue una crecida lenta, fue una pared de agua que bajó rugiendo desde la sierra. Arrastraba árboles de raíz, casas, ganado. 23 pueblos quedaron borrados del mapa, aislados del mundo por 28 largos días. No había forma de meter comida ni medicinas. La gente sobrevivió con lo que tenía. Los informes oficiales intentaron ocultarlo, pero se habló de actos desesperados para no morir de hambre. Cuando las aguas bajaron, el paisaje era de muerte. Cientos de cadáveres de animales pudriéndose en el lodo. El agua potable estaba contaminada. El cólera y la tifoidea no tardaron en llegar. Los cultivos, perdidos. Cualquier puente improvisado, desaparecido. El tecolutla había dejado claro, una vez más, quién mandaba en esas tierras. Esa tragedia fue la gota que derramó el vaso. El gobierno de Porfirio Díaz entendió que los chalanes y los rezos ya no eran suficientes. En 1892, el presidente dio una orden definitiva. Se construiría un puente de hierro, y para hacerlo se buscaría a los mejores del mundo en esa época, los ingenieros de Bélgica. Si alguien podía domar al tecolutla, serían ellos. El proyecto era faraónico para la época. Se importaron toneladas de hierro y acero desde Europa. Cientos de trabajadores fueron contratados. El presupuesto inicial era de 200,000 pesos, una verdadera fortuna. Pero los ingenieros belgas, acostumbrados a los ríos tranquilos de Europa, subestimaron por completo la fuerza salvaje del río mexicano. Los cimientos que calcularon fueron devorados por la corriente en cuestión de semanas. Tuvieron que empezar de nuevo, cavando mucho más profundo. El lecho del río era traicionero, una mezcla de arena, grava y roca que cambiaba sin aviso. Cada vez que lograban un avance, el río contraatacaba. Una crecida repentina destruía el trabajo de semanas. Los pilares de hierro se oxidaban a una velocidad alarmante por la humedad y los minerales del agua. Los trabajadores, aterrorizados por los accidentes y los rumores de que el río estaba maldito, comenzaron a desertar.
Después de gastar 450,000 pesos, más del doble del presupuesto, el proyecto fue abandonado. Los fierros oxidados de la estructura quedaron ahí por décadas, un monumento al fracaso. La gente los llamaba los huesos del puente muerto. Quisieron enterrar esta historia bajo toneladas de concreto, pero nosotros la desenterramos. Si exiges la verdad, suscríbete a Secretos de los Descubrimientos Mexicanos. Pero el fracaso de la ingeniería no era el único peligro. Entre 1890 y 1895, los registros contaron 34 ataques de cocodrilos a personas que intentaban cruzar. No eran reptiles pequeños, eran cocodrilos de Morelet, bestias de hasta 4 metros que habían convertido el río en su territorio de caza. Se escondían entre las raíces de los mangles, invisibles bajo el agua turbia. Cuando alguien entraba al río, atacaban con una velocidad aterradora. Las víctimas desaparecían en segundos, muchas veces sin tiempo para gritar. En marzo de 1893 ocurrió una tragedia. Una familia completa, padres y 3 hijos, cruzaban en una balsa pequeña. Un cocodrilo enorme golpeó la embarcación desde abajo. El padre fue arrastrado al instante. La madre, en un intento desesperado por salvarlo, también desapareció bajo el agua. Los 3 niños, de 7, 9 y 11 años, quedaron solos, girando sin control en la corriente. Esta división forzada por el río tuvo consecuencias profundas. Las comunidades totonacas, que por siglos fueron una sola cultura, se partieron en 2, los del norte y los del sur. Con el tiempo, desarrollaron dialectos distintos y costumbres diferentes. El río no solo se tragaba cuerpos, se tragaba la unidad de un pueblo. Esa herida abierta en la tierra se convirtió en una herida en el lenguaje. Los estudios del siglo XX lo confirmaron. Después de 300 años de separación, los totonacas del norte y del sur apenas podían entenderse. Las palabras para las cosas de todos los días habían cambiado. Sus cantos eran distintos. Incluso sus técnicas para tejer y para la alfarería mostraban las cicatrices de la división. El río había fabricado 2 pueblos donde antes solo había uno. Hartos de esperar una solución que nunca llegaba, en 1901 los habitantes tomaron el asunto en sus propias manos. Con sogas de ixtle y tablones de madera, construyeron un puente colgante. Era una estructura que respiraba con el río. No se oponía a la corriente, se movía con ella. Y funcionó. Durante 3 años, la gente pudo cruzar a pie. El puente se balanceaba con el viento y el paso de las personas, y el rugido del agua se sentía a solo unos metros bajo los pies. Daba miedo, pero era un puente. Era una conexión. Todo terminó en 1904. El huracán de San Francisco golpeó la costa de Veracruz con vientos de más de 200 kilómetros por hora. El puente fue arrancado de sus cimientos y deshecho como si fuera de papel. El Tecolutla había reclamado su dominio una vez más. La peor tragedia, sin embargo, llegó con la pandemia de gripe española de 1918. El virus se extendió por todo México, pero las comunidades al norte del río enfrentaron un infierno particular. Quedaron completamente aisladas. Los médicos y las medicinas estaban al otro lado, en la ribera sur. Pero en temporada de lluvias, cruzar era un suicidio. Los enfermos que lo intentaban morían en la corriente o llegaban demasiado tarde. Los registros son brutales. 1,247 personas murieron en las comunidades del norte. Muertes que se pudieron evitar. Familias enteras desaparecieron, mientras a solo unos cientos de metros, al otro lado del agua, había doctores que no podían llegar. Un médico de la época, el doctor Manuel Hernández, escribió en su diario la impotencia de ver morir a la gente sin poder hacer nada.
Describió cómo intentó cruzar 5 veces en una sola semana, arriesgando el pellejo cada vez solo para que la corriente lo empujara de vuelta a la orilla. En una de esas travesías, la muerte lo rozó. Un tronco flotante, arrastrado por la corriente, golpeó su balsa con la fuerza de un ariete. El doctor cayó al agua helada y luchó por su vida. Finalmente, tuvo que resignarse a ver cómo las piras funerarias se encendían en la otra orilla, mientras él permanecía impotente. Para 1923, con el país levantándose de la revolución, la compañía Ferrocarriles Unidos decidió intentar lo imposible. Construirían un puente ferroviario sobre el Tecolutla, un puente que por fin conectaría el norte y el sur de Veracruz. El plan era una proeza de ingeniería. No solo debía soportar el peso de las locomotoras y sus vagones cargados, tenía que resistir las crecidas del río y los huracanes que azotaban la costa. Los ingenieros estaban convencidos de que el nuevo concreto reforzado era la respuesta. Invirtieron 2.300.000 pesos en el proyecto, una fortuna para una empresa privada de la época. Trajeron maquinaria pesada de Estados Unidos. Contrataron a veteranos con experiencia en la construcción del Canal de Panamá. Durante 2 años, cientos de trabajadores lucharon en condiciones brutales. Pelearon contra el calor, los mosquitos, las enfermedades y sobre todo contra el propio río. Pero el Tecolutla guardaba una última carta. En 1925, con el puente casi terminado, unas lluvias torrenciales golpearon las montañas. El agua bajó con una furia nunca antes vista y socavó los cimientos de la estructura. En una sola noche, el puente entero colapsó, llevándose consigo la fortuna y las esperanzas de Ferrocarriles Unidos. La compañía se declaró en bancarrota. Los inversionistas lo perdieron todo. El Tecolutla se había cobrado otra víctima. Los registros de la época cuentan una historia brutal. Entre 1000 y 1930, los libros del municipio de Tecolutla contabilizan 892 muertes por ahogamiento, casi una persona cada 12 días durante 30 años, y esos son solo los nombres oficiales. Las muertes de muchos jornaleros nunca se registraron. Cada nombre es una tragedia. Juan Martínez, carpintero de 23 años, dejó una viuda y 3 hijos. María González, de 19, se ahogó un día antes de su boda. Pedro Hernández, un comerciante respetado, desapareció con toda su mercancía. El 4 de mayo de 1932 ocurrió la peor tragedia fluvial en la historia de Veracruz. La lancha de motor Esperanza, una de las primeras en operar en el río, había sido recibida con un enorme optimismo. Por fin, pensaba la gente, tenían una máquina lo suficientemente poderosa para vencer al Tecolutla. Durante 6 meses, la lancha cumplió su promesa, haciendo múltiples cruces diarios sin un solo incidente. La gente empezó a confiar, a bajar la guardia. El día de la tragedia, 65 personas se apretujaron en una embarcación diseñada para 40. Era día de mercado y todos querían cruzar. El motor falló justo a la mitad del río. Sin potencia para luchar contra la corriente, la Esperanza empezó a girar sin control. El pánico se apoderó de los pasajeros, que se movieron todos hacia un lado y desequilibraron fatalmente la embarcación. Volcó en segundos. 41 personas murieron, 15 de ellas eran niños. Los supervivientes describieron el horror de ver cómo la corriente separaba a las familias, cómo los padres eran tragados por el remolino mientras intentaban mantener a sus hijos a flote. El nombre de la lancha se convirtió en una ironía cruel. La Esperanza había muerto en el Tecolutla. Pasaron los años, y con la Segunda Guerra Mundial llegó una solución inesperada. El ejército mexicano, preocupado por posibles incursiones alemanas en el Golfo,
necesitaba moverse rápido por la costa. En 1944, instalaron un puente Bailey, un diseño militar británico de componentes prefabricados. El puente funcionó durante 2 años y demostró que era posible vencer al Tecolutla con la tecnología adecuada. Pero en 1946, la guerra terminó y el puente fue desmantelado. Los habitantes rogaron que se quedara, ofrecieron pagar su mantenimiento, pero sus súplicas fueron ignoradas. Ver cómo desarmaban el puente, pieza por pieza, fue devastador. Habían probado la libertad de cruzar sin miedo, y ahora se la arrebataban. Algunos ancianos lloraban mientras los camiones militares se llevaban los fierros. Sabían que morirían antes de ver otro puente sobre ese río. Pero el daño más profundo no era económico, era generacional. Entre 1920 y 1950, más de 3.000 niños de la Ribera Norte no pudieron asistir a la escuela secundaria. La única secundaria de la región estaba al otro lado del río. Esto significó que generaciones enteras crecieron solo con educación primaria. Los padres tenían que elegir entre mandar a sus hijos a vivir con parientes, si tenían esa opción, o resignarse a que no continuaran estudiando. Un maestro de la época, el profesor Roberto Méndez, intentó establecer un sistema de educación por correspondencia. Cruzaba el río una vez al mes, arriesgando su vida para llevar materiales y recoger tareas. Lo hizo durante 5 años, hasta que en uno de sus cruces mensuales, su balsa volcó. El profesor sobrevivió, pero perdió todo el material educativo. Nunca volvió a intentarlo. La respuesta llegó en 1948, con una solución que parecía de ciencia ficción. Se instaló un sistema de cable aéreo, una canastilla de acero que podía llevar a 4 personas por viaje. Era un teleférico rudimentario, impulsado por un motor diésel y un sistema de poleas. La canastilla colgaba a 20 metros sobre el río, balanceándose con el viento mientras cruzaba los 300 metros de ancho del Tecolutla. El viaje duraba 15 minutos. Para muchos eran minutos de puro terror, pero funcionaba. Por primera vez, la gente podía cruzar sin arriesgar la vida en el agua. Durante 7 años, el sistema funcionó. Transportó a miles de personas sin un solo accidente grave. La gente comenzó a creer que por fin habían domado al río. Hasta el 18 de agosto de 1955. Ese día, la confianza se rompió, junto con uno de los cables. La canastilla iba a mitad de camino, con 4 pasajeros, cuando se desplomó sobre el agua. 3 personas murieron por el impacto. El 4.º pasajero, un niño de 12 años, sobrevivió de milagro, pero quedó paralítico para siempre. El sistema fue clausurado de inmediato. El Tecolutla había cobrado su tributo una vez más. Esa misma dificultad que aislaba a los pueblos convirtió al río en la ruta perfecta para el contrabando. Entre 1939 y los años 50, los contrabandistas dominaban esas aguas. Sabían que las autoridades aduanales no iban a arriesgar la vida para perseguirlos. Establecieron rutas secretas y puntos de cruce que solo ellos conocían. Los archivos de la época estiman que el 40% del contrabando del Golfo de México pasaba por allí. Alcohol, armas, drogas y mercancías sin impuestos. El río, que era una maldición para el comercio legal, se convirtió en una bendición para el ilegal. Desarrollaron sus propias técnicas. Usaban cables sumergidos para guiar las balsas en la oscuridad. Estudiaban la corriente para aprovechar remolinos que les ahorraban esfuerzo. Se cuenta que algunos incluso entrenaban a los cocodrilos, alimentándolos en puntos lejanos para mantener despejadas sus rutas. Pero el Tecolutla no hacía distinciones. Muchos contrabandistas terminaron también en el fondo del río. Sus cargamentos aparecían flotando río abajo, creando escenas increíbles. Pescadores que encontraban pacas de marihuana o cajas de whisky entre los manglares.
El 22 de julio de 1952 ocurrió algo que muchos vieron como un milagro. Era la fiesta patronal de Santa Ana, la más importante del año. Más de 2.000 personas necesitaban cruzar el río para las celebraciones. La gente estaba decidida a llegar, sin importar el riesgo. Así que los habitantes organizaron la operación de cruce más grande en la historia del río. Fueron 47 embarcaciones de todo tipo, desde cayucos hasta balsas improvisadas con tambos vacíos. Durante todo el día, cruzaron y regresaron sin descanso. Los viejos navegantes del río, los que mejor conocían sus corrientes, dirigieron la operación con un sistema de banderas y silbatos. Y contra todo pronóstico, no hubo un solo accidente. 2.000 personas cruzaron y 2.000 regresaron sanas y salvas. La iglesia local lo declaró un milagro de Santa Ana. Los más escépticos lo atribuyeron a una organización impecable y a que por una vez el río estaba extrañamente tranquilo. Fuera lo que fuera, el evento se volvió leyenda. Demostró que con respeto y coordinación, el monstruo de agua podía ser vencido, aunque fuera por un solo día. Finalmente, en 1958, el gobierno mexicano decidió que ya era suficiente. Con los recursos del auge petrolero y la presión de una población que ya no estaba dispuesta a esperar, la orden fue clara: domar al Tecolutla para siempre. Esta vez no sería un experimento. Se invirtieron 127 millones de pesos, una suma colosal para la época. Se contrató a los mejores ingenieros del país, hombres curtidos en la construcción de presas y puentes en otros ríos imposibles. Usaron concreto reforzado, especialmente formulado para resistir la corrosión del agua salobre. Los pilares se hundieron hasta encontrar roca madre, a más de 30 metros de profundidad. La construcción fue una guerra de 4 años. Más de 800 trabajadores laboraron día y noche. Tuvieron que desviar parcialmente el río, levantar diques enormes y luchar contra crecidas repentinas que destruían meses de trabajo en cuestión de horas. 5 trabajadores murieron durante la obra. Sus nombres están grabados en una placa que pocos notan hoy. Pero metro a metro, tonelada tras tonelada, el puente fue tomando forma. Los ancianos de ambas riberas lo miraban con escepticismo, esperando que el río reclamara esta nueva víctima. El 20 de noviembre de 1962, el presidente Adolfo López Mateos cortó el listón. Cuando los primeros vehículos cruzaron, la gente lloró abiertamente. Familias separadas durante décadas se reunieron en el centro del puente. El puente no solo conectó 2 riberas, conectó 2 Méxicos que habían vivido de espaldas por siglos. Pero espera un momento. Si esto era tan perfecto, ¿qué fue lo que finalmente lo destruyó? Quédate hasta el final porque la respuesta te va a sorprender. En los meses que siguieron, la región explotó. Fue un auténtico boom económico. Las tierras al norte del río, antes casi sin valor por el aislamiento, multiplicaron su precio de la noche a la mañana. Empezaron a abrirse negocios por todas partes. Los jóvenes por fin podían ir a estudiar a la ciudad. Los enfermos llegaban a tiempo a los hospitales. Pero el cambio más profundo no se medía en pesos, estaba en la cabeza y en el corazón de la gente. Después de 400 años, el río Tecolutla dejó de ser una barrera. Dejó de ser ese monstruo que se tragaba vidas y ahogaba sueños. Los viejos, los que habían perdido a alguien en la corriente, caminaban hasta el centro del puente. Algunos escupían al agua, un gesto de desafío contra el viejo enemigo, por fin vencido. Otros arrojaban flores, en memoria de los que no lograron cruzar. El impacto en la economía fue inmediato y brutal. La industria de la vainilla, que llevaba más de un siglo estrangulada, revivió con una fuerza increíble. Los camiones cargados salían de Papantla y llegaban al puerto de Veracruz en cuestión de horas, no de días.
México recuperó su lugar como líder mundial en la producción de vainilla de calidad. Pero el puente hizo algo más que mover mercancía. Sanó heridas muy viejas. Las comunidades totonacas del norte y del sur volvieron a encontrarse. Las familias celebraron reuniones que por generaciones habían sido imposibles. Los jóvenes de ambas orillas empezaron a casarse, tejiendo de nuevo los lazos que el río había roto. Todo parecía perfecto, demasiado perfecto. Porque con el progreso llegaron también otras cosas. El cruce fácil no solo trajo turistas y compradores, también abrió la puerta a influencias que la gente de ahí no conocía. La delincuencia, que antes casi no existía en esas comunidades aisladas, empezó a ser un problema real. Los ancianos se quejaban de que se perdía la tradición. Y lo más doloroso, los jóvenes empezaron a irse. Con un camino fácil para salir, muchos ya no regresaron, dejando atrás pueblos que empezaban a vaciarse. El puente seguía ahí, firme, un gigante de acero y concreto que había domado a la naturaleza, un símbolo del ingenio y la voluntad mexicana. Se había vencido al río, se había conectado al país, se había creado una nueva prosperidad. El triunfo parecía absoluto. Pero, espera un momento. Si esto era tan perfecto, ¿qué fue lo que finalmente lo destruyó? Quédate hasta el final, porque la respuesta te va a sorprender. Lo que se destruyó no fue el puente, fue la maldición de 400 años. Se destruyó una época en la que cruzar era cuestión de vida o muerte. Un tiempo donde familias enteras nacían y morían sin conocer la otra orilla, escuchando el rugido del agua que hacía temblar sus casas. Hoy, los jóvenes que cruzan en sus autos apenas miran hacia abajo. Para ellos, esas historias suenan a cuentos de abuelos. No pueden imaginar un mundo donde un río era una muralla infranqueable. No entienden el precio que se pagó durante siglos. Pero el río sí recuerda. En su fondo lodoso descansa un cementerio de intentos fallidos. Los pilares oxidados del viejo proyecto porfirista. Los cables retorcidos de aquel teleférico fatal. Los restos de incontables balsas y los huesos de quienes nunca llegaron. Es un archivo líquido de 400 años de lucha. Por eso, si hoy cruzas por la carretera federal 180, verás una pequeña capilla en la orilla, y en ella, gente mayor que todavía deja flores y veladoras. No es solo por fe, es por memoria. Es el respeto a un precio que se pagó con sangre y esfuerzo. Ese puente no es solo concreto y acero, es un monumento a la terquedad mexicana, a la negativa de aceptar que la naturaleza tuviera la última palabra. Es la prueba de que a veces se necesitan siglos de fracaso para construir un solo éxito. La historia de este puente es la historia de México, un país que ha pagado precios altísimos por cada metro de progreso, pero que siempre, al final, encuentra la forma de seguir adelante. El monstruo de agua no fue vencido por la fuerza bruta, sino por la persistencia. No con tecnología importada, sino con ingenio mexicano. No por un solo héroe, sino por el esfuerzo callado de generaciones que se negaran a que un río dictara su destino. Finalmente, el río fue domado. No destruido, domado. Porque el respeto a su poder fue lo que permitió vencerlo. El puente no niega la fuerza del río, la reconoce y la supera. Y en esa victoria hay una lección que va más allá de los fierros y el concreto. La lección es que los grandes problemas de una nación no se resuelven ignorándolos. Se enfrentan con respeto, paciencia y determinación. El río Tecolutla nos enseñó que algunos desafíos toman siglos. Pero también nos enseñó que ninguno es invencible. La historia oficial es una mentira. La verdadera historia la contamos aquí. Únete a Secretos de los Descubrimientos Mexicanos y suscríbete para que la memoria no se oxide.